Bueno, este vídeo ya es para terminar con un repaso general de todos los conceptos fundamentales de Platón. Lo hemos dividido en varios vídeos, como sabéis, si los habéis visto, y este intenta centrarse y repasar. Fijaros que hay un esquema importante que tenéis que repasar y sobre todo tenéis que, el epígrafe que nos pregunten, tenemos que saber lo que tenemos que hacer. En realidad es simplemente una asociación entre el epígrafe y el contenido. Claro, tenemos que dominar una serie de contenidos fundamentales para poder dominar la filosofía. Acordaros que lo primero que tenemos que ver y repasar es el contexto histórico. El concepto de polis, que creo que lo conocéis perfectamente, y sobre todo las guerras del Peloponeso, que es importante porque nos va a situar históricamente dentro de un conflicto militar. Luego tenemos las obras, que también las podéis leer perfectamente, y después los filósofos anteriores. Acordaros, esto es importante, porque son conceptos que van a estar siempre ahí. Acordaros, por ejemplo, Heráclito, nada permanece, todo cambia. Importante, simplemente esta idea ya nos da muchas pistas. Con Pitágoras, acordaros que tuvo una relación muy importante con la escuela pitagórica, entiendo yo, salvo mejor criterio, ¿no? Es decir, de alguna forma contactó con ellos y obtuvo una serie de conocimientos que él compartió. Acordaros que la frase mítica es: el cuerpo es una cárcel para el alma. Esto es una frase mítica. Con Parménides, acordaros que recoge de Parménides la doxa, mundo sensible, doxa, palabrita que se las trae. Y episteme, se nos va a repetir esta palabra episteme durante mucho tiempo, el mundo inteligible. Con Anaxágoras introduce el concepto, incorpora de Anaxágoras el concepto de no, realidad trascendente separada de todas las cosas, causa eficiente del movimiento, y va a servirnos de base para que Platón establezca su demiurgo, también una palabra importante. Con Sócrates en realidad compartía bastante, entiendo, a mejor criterio, compartía bastante, sobre todo rechazaba los objetos, los dejaba de lado, y él se apropiaba también en cierta medida del método socrático. Acordaros que la mayéutica socrática en Platón pasa a ser la dialéctica. Luego, con respecto a la teoría de las ideas, aparte de lo que podáis estudiar por ahí sintéticamente, lo tenéis también en los apuntes, cómo se sitúa su origen en lo ideal. Lo ideal, que es un canon. Por ejemplo, en la escultura, que establece un canon. En la escultura griega sabéis que tiene un canon, ¿no? ¿Y el canon a qué nos lleva? Al todo. A una estructura superior bajo lo que la real se organiza. Y el origen lo sitúa también en las matemáticas. Y para él, ¿qué es lo perfecto? ¿Qué es lo ideal? El círculo. Por lo tanto, la geometría. Y los objetos generales son ideas. Se aproxima a la forma ideal. Fijaros que esto también, la teoría de las ideas, va a ser la fuente del idealismo. Él pensaba en mirar bien, también es muy clásico, el mirar bien, ¿no? Con carácter universal, y es un ver interior, un ver hacia adentro, ¿no? Con otros ojos, con la mirada diferente, no con la mirada de los ojos. Él establece una idea de bien, idea de los objetos, y lo divide entre las ideas de los objetos y las ideas del mundo sensible. Para él lo ideal se acerca siempre a los objetos matemáticos, y él quiere alcanzar las ideas de belleza, de justicia, ideas éticas y estéticas, para llegar al bien en sí. Porque él nos dice, ¿qué es el bien? El bien es un verdadero en sí, es una verdad, es el fundamento de todo ser, el bien, ¿no? Y es lo que nos hace visible los objetos. Es como una linterna puesta sobre un objeto que nos permite ver el objeto. Luego la cosmología, lo que hablábamos antes, el nous. Es interesante que cuando hagáis el examen, que citéis. Cuando habléis de la figura del demigorgo, citar el nous. Entonces decir, bueno, se nota que tenéis ya asentados una serie de conocimientos. Y con respecto al demiurgo, nos dice: forma el mundo sensible a imagen del mundo inteligible, como un artesano que toma como modelo las ideas que contempla. Luego tenemos el alma, la antropología platónica, el concepto de psique, que aparece en los poemas homéricos,
ya lo vimos en el otro vídeo, y las características también están citadas en el otro vídeo. Procurar aprenderlas de memoria, no son muchas, 2, 4, 6, son 7 características, aprenderlas de memoria. Luego tenemos la teoría de la reencarnación. Acordaos que está relacionada con la transmigración, metempsicosis. Solo se libera observando lo verdadero, lo divino. Y ahí está el mito del carrolado, que expliqué, que intenté acercarme a una explicación lo más pedagógica posible para que se entienda, ¿no? Las tres partes de la persona, etcétera, etcétera. Luego tenemos cómo ve el hombre, cómo percibe e interpreta el mundo, cómo se siente en el mundo, cómo entiende e interpreta lo que nos rodea y cómo llega al concepto de logos, razón, inteligencia, que ocupa el lugar superior. Y esta pregunta que nos la pueden hacer en cualquier momento es: ¿y el alma cómo conoce? Conoce el mundo de lo que se ve, el horizonte, a través del mundo de lo que se ve, el horizonte de las ideas y a la luz del bien. Luego hay una lucha que nos lleva a la verdadera ciencia. ¿Cómo podemos acceder al conocimiento inteligible, que es el conocimiento superior, ¿no? Él nos dice a través de la dialéctica, de la reminiscencia y del amor. Esto también lo comentamos en el otro vídeo, repasarlo, mirar los grados del ser, los grados del conocimiento y sus relaciones. Y luego tenemos lo que vimos en el vídeo anterior, que nos hablaba del arete, y nos hablaba también de la teoría política de Platón y de los 3 niveles de organización del Estado. ¿Vale? Perdón, de los 4 niveles, de los 3 niveles de organización del Estado y de las 4 formas de organización política, ¿no? Y con esto yo creo que lo dejamos más o menos sentado las bases de lo que puede ser Platón. Que os vaya muy bien el examen y suerte.